permitan que sea yo malentendido. He oído de algunas personas que, habiendo ido a la casa de Dios, se han llenado de un sentido de pecado y al fin han sido conducidas casi a la desesperación, pues Satanás los ha tentado para que abandonen la casa de Dios, pues les dice: entre más vayas, mayor será tu condenación. Ahora, yo creo que esto es un error. No aumentamos nuestra condenación por ir a la casa de Dios. Es mucho más probable que la incrementemos por no ir, pues al no ir a la casa de Dios hay un doble rechazo de Cristo. Lo están rechazando con la mente externa, así como con el espíritu interno. Ustedes desdeñan esperar junto al estanque de Betesda. Ustedes son peores que aquel que yacía junto al estanque sin poder entrar. Ustedes no quieren estar allí y por lo tanto, descuidando el oír la palabra de Dios, ciertamente incurren en una terrible condenación. Pero si suben a la casa de Dios, buscando sinceramente una bendición, si no obtienen consuelo, si no encuentran gracia en los medios, aún así, si van allá buscándola con devoción, su condenación no es aumentada por eso. Su pecado no es agravado simplemente por oír el Evangelio, sino por el rechazo voluntario y perverso de ese Evangelio cuando es oído. El hombre que oye el sonido del Evangelio y después de oírlo da la vuelta con una carcajada, o que después de oírlo una y otra vez y de ser afectado visiblemente permite que los cuidados y los placeres de esta vida malvada entren y ahoguen la semilla, ese hombre ciertamente aumenta su culpa en una medida pavorosa. Y ahora vamos a comentar simplemente por qué, en un sentido doble, hace esto. En primer lugar, porque él adquiere un nuevo pecado que no había tenido antes, y además de eso, agrava todos sus demás pecados. Tráiganme aquí a un Hotentote, a un hombre de Kamchatka, un fiero salvaje que nunca haya oído la palabra. Ese hombre podría tener todos los pecados registrados en el catálogo de la culpa, excepto uno. Ese pecado estoy seguro que no lo tiene. Él no ha pecado rechazando el Evangelio cuando se le predica. Pero tú, cuando escuchas el Evangelio, tienes una oportunidad de cometer un nuevo pecado, y si lo has rechazado, has agregado una nueva iniquidad a todas las demás que cuelgan de tu cuello. A menudo he sido censurado por ciertos hombres que se han desviado de la verdad por predicar la doctrina de que los hombres cometen un pecado si rechazan el Evangelio de Cristo. No me importan los títulos oprobiosos. Yo sé que tengo el apoyo de la palabra de Dios al predicar así, y no creo que alguien pueda ser fiel a las almas de los hombres y limpio de su sangre, a menos que dé un testimonio frecuente y solemne sobre este tema vital. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto,
Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ustedes ven que he estado citando diferentes pasajes de la Escritura, y si ellos no quieren decir que la incredulidad es un pecado, y el pecado que por sobre todos los demás condena las almas de los hombres, entonces no quieren decir nada, sino que serían letra muerta en la palabra de Dios. Ahora el adulterio y el asesinato y el robo y la mentira, todos estos son pecados mortales y pecados que condenan, pero el arrepentimiento puede limpiarlos a todos por medio de la sangre de Cristo. Pero rechazar a Cristo destruye sin esperanzas al hombre. El asesino, el ladrón, el borracho pueden todavía entrar al reino de los cielos si, arrepintiéndose de sus pecados, se aferran a la cruz de Cristo. Pero con estos pecados un hombre está inevitablemente perdido si no cree en el Señor Jesucristo. Y ahora, mis oyentes, considerarán por un momento qué terrible pecado es este que ustedes agregan a todos sus otros pecados. Todo lo demás se esconde en las entrañas de este pecado, el rechazo de Cristo. Hay un asesinato en esto, pues si el hombre que está en el patíbulo rechaza el perdón, ¿no se está asesinando a sí mismo? Hay orgullo en esto, pues están rechazando a Cristo, debido a que sus orgullosos corazones los han conducido a que se alejen. Hay rebelión en esto, pues nos rebelamos contra Dios cuando rechazamos a Cristo. Hay alta traición en esto, pues están rechazando a un rey. Ustedes se alejan de él, que es rey coronado de la tierra, y por lo tanto incurren en la más pesada de las culpas. Oh, pensar que el Señor Jesús haya descendido del cielo, pensar por un momento que haya sido clavado en la cruz, que allí haya tenido que morir en medio de agonías extremas, y que desde esa cruz te mire hoy diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y que a pesar de eso te alejes de él, es la puñalada más cobarde. ¿Qué puede ser más brutal, qué puede ser más diabólico que alejarte de él, que dio su vida por ti? Oh, que fueras sabio, que entendieras esto, que consideraras tu fin último. Pero además, no solamente agregamos un nuevo pecado al catálogo de culpas, sino que agravamos todas las demás culpas. No puedes pecar tan barato como otras personas, tú que has oído el Evangelio.
Cuando los hombres sin instrucción y que son ignorantes pecan, su conciencia no les redarguye, y no hay tanta culpa en el pecado del ignorante como la hay en quien tiene instrucción. ¿Robaste antes? Eso fue lo suficientemente malo. Pero si oyes el Evangelio y continúas siendo un ladrón, entonces eres verdaderamente un ladrón. ¿Mentías antes de oír el Evangelio? El mentiroso tendrá su porción en el lago. Pero si mientes después de oírlo, entonces parece que el fuego de Tofet se encenderá 7 veces con más furia. Quien peca en la ignorancia tiene una pequeña excusa, pero el que peca contra la luz y el conocimiento peca presuntuosamente. Y bajo la ley no había expiación para esto, pues los pecados de presunción estaban fuera del palio de la expiación legal, aunque, bendito sea Dios, Cristo ha hecho la expiación inclusive para estos pecados, y el que cree será salvo a pesar de su culpa. Oh, yo les suplico, recuerden que el pecado de incredulidad ennegrece cualquier otro pecado. Es como Jeroboam, se dice de él que pecó e hizo pecar a Israel. Así la incredulidad es un pecado en sí misma y conduce a todos los demás pecados. La incredulidad es la lima con la que se afila el hacha y la reja del arado y la espada que utilizan en la rebelión contra el Altísimo. Sus pecados se tornan sumamente graves entre más incrédulos sean en relación a Cristo, entre más sepan de Él y entre más tiempo lo rechacen. Esta es la verdad de Dios, pero una verdad de la que se habla con repugnancia y con muchos gemidos de nuestro espíritu. Oh, tener que predicarles un mensaje así, quiero decir, a ustedes, pues si hay un pueblo bajo el cielo a quien se aplica mi texto, es a ustedes. Si hay una raza de hombres en el mundo que tienen que responder más que los demás, son ustedes. Sin duda hay otros que están en una base de igualdad con ustedes, que están bajo un ministerio fiel y entregado. Pero como Dios juzgará entre ustedes y yo en el gran día, yo he sido fiel a las almas de ustedes al máximo de mi poder. Nunca he buscado desde este púlpito engrandecer mi propia sabiduría por medio de un lenguaje pomposo, ni utilizando palabras técnicas. Les he hablado con toda sencillez, y ni una sola palabra ha salido de estos labios, hasta donde yo sé, que alguien no pudiera entender. Ustedes han recibido un evangelio sencillo. No les he predicado desde este púlpito con frialdad. Pude haber dicho al subir las escaleras, la carga del Señor era sobre mí, porque mi corazón vino aquí muy oprimido y mi alma ardía en mi interior, y aun así he predicado débilmente, y mis palabras pueden haber sido torpes y mi lenguaje inapropiado, pero nunca me ha faltado corazón. Mi alma entera les ha hablado, y si hubiera podido revolver el cielo y la tierra para encontrar el lenguaje que pudiera haberlos ganado para el Salvador, lo habría hecho. No he evitado reprenderlos, nunca he presentado las cosas demasiado favorablemente. Le he dicho a esta época sus iniquidades y a ustedes sus pecados. No he suavizado la Biblia para adecuarla a los gustos carnales de los hombres. Yo he dicho condenado allí donde Dios dice condenado, y no he tratado de endulzarlo diciendo culpable. No he presentado las cosas demasiado favorablemente, ni me he esforzado por cubrir o esconder la verdad, sino que en relación a la conciencia de cada hombre delante de Dios
me he esforzado por recomendar sinceramente y con poder el Evangelio, con un ministerio sencillo, franco, denodado y honesto. No me he guardado las gloriosas doctrinas de la gracia, aunque por predicarlas los enemigos de la cruz me han llamado un antinomiano, ni he tenido temor de predicar la solemne responsabilidad del hombre, aunque otra tribu me ha denigrado como arminiano. Y al decir esto, no lo digo para gloriarme, sino que lo digo para censurarlos. Si ustedes han rechazado el Evangelio, pues habrán pecado más gravemente que cualquiera. Al desechar a Cristo, una doble medida de furia de la ira de Dios caerá sobre ustedes. El pecado, entonces, es agravado al rechazar a Cristo.